Hola, en este video vamos a analizar las externalidades de producción. En videos anteriores nosotros ya analizamos externalidades de consumo, que son aquellas que gracias a que consume un producto o un servicio, una persona consume un producto o un servicio, afecta a un tercero y se da un resultado ineficiente al no tenerlo en cuenta, digamos, socialmente ineficiente al no tenerlo en cuenta. Ahora, la externalidad de producción va a ser un concepto similar en el cual, digamos, vamos a pensar que las posibilidades de producción o los resultados del proceso productivo, digamos, se ven afectados porque hay un tercero que como parte de sus decisiones de producción no lo está afectando, digamos. Entonces, para ilustrar este caso vamos a analizar un modelo teórico muy simplificado que va a analizar la siguiente situación. Una situación que le vamos a llamar la situación de la acería y la pesquera, el modelo de la acería y la pesquera, en donde, y básicamente la situación va a ser la siguiente. Vamos a tener una empresa que fabrica acero y que como parte de su proceso de producción encuentra cierto beneficio, digamos, en generar un nivel de contaminación, digamos. Lo que vamos a estar pensando es que esta empresa podría tener distintas tecnologías y le conviene en cierto punto utilizar una tecnología que genere una cantidad de contaminación. Eh, Más precisamente lo que vamos a modelar es que la acería puede decidir el nivel de contaminación y que eso tiene un impacto en sus costos, digamos. Esa va a ser la manera que lo vamos a introducir. El, el- el resultado de eso va a ser que la empresa pesquera que va a estar, digamos, pescando en una laguna o en un mar que es a donde llegan los afluentes contaminados, digamos, se ve afectada también en términos de su capacidad de pesca y por lo tanto a través de sus costos, digamos, se ve afectada eh, por la contaminación. Digamos, esta es la idea básica, ¿no? Entonces quizás nos podríamos quedar ya con esta idea, digamos, y listo. Pero lo interesante de esta modelización va a ser que miremos varios resultados en particular. Un resultado que vamos a ver primero es cuánto sería el nivel de contaminación eficiente, no eficiente, sino cuánto sería el nivel de contaminación que surgiría de manera descentralizada. Es decir, si cada uno es un productor, digamos, libre en esta economía que decide por sí solo lo que más le conviene individualmente, cuál sería el nivel de contaminación eficiente, el nivel de contaminación que resultaría en equilibrio y vamos a ver cómo afectaría eso a la pesquera. Ese va a ser el primer resultado. Después, por otro lado, vamos a analizar cuál sería el valor de contaminación eficiente, le vamos a llamar, o socialmente eficiente en el siguiente sentido, en que vamos a tener en cuenta tanto a la acería como a la pesquera, digamos, conjuntamente. Digamos. Nos vamos a preguntar cómo modelarlo y qué va a resultar de eso. Y también nos vamos a preguntar si surgiría contaminación en esa situación y cómo sería. Y eso también nos va a dar una idea sobre un poco de dónde surge la contaminación y cómo tener en cuenta un nivel de contaminación que sea socialmente eficiente. Si quiere, vamos a entrar en esa discusión. Por último, lo que queremos ver aquí es, también vamos a aplicar el resultado del teorema de Coase en cuanto a, vamos a analizar una situación en donde tenemos el derecho de propiedad asignado, es decir, vamos a asignarle el derecho de contaminar a alguien, ya sea podría ser o el derecho de contaminar a la acería o el derecho de que no se contamine a la pesquera, y vamos a permitir que estas partes negocien directamente entre ellas y vamos a analizar explícitamente qué pasaría con esa solución. Bueno, con esto entonces ya podemos empezar a describir el modelo.
Muy bien, entonces vamos a plantear el primer escenario en donde la fábrica de acero y la pesquera actúan completamente por separado, digamos. Entonces, para eso le vamos a llamar A la acería, con la letra A vamos a denotar a la acería, pero la letra A también, por ahí a minúscula nos va a quedar mejor, la vamos a utilizar para denotar la cantidad de acero que la empresa decide producir, ¿no? Entonces esta va a ser la cantidad de acero. ¿Y qué más? Y la empresa que fabrica acero también va a enfrentar un precio por el acero. Vamos a suponer que esta empresa está actuando en un mercado competitivo, entonces el precio sería PDA. Es un precio exógeno, ya que la empresa está en un mercado competitivo, solamente mira este precio y no puede hacer nada al respecto, digamos, no lo puede modificar y tiene que tomar su decisión en base a ese precio. Y por último también vamos a suponer que tenemos un costo de fabricación, una función de costos de fabricación de acero, que depende de la cantidad, por supuesto, de acero que decida producir. Así habíamos definido la función de costos, pero la particularidad en este caso va a ser que la función de costos también va a depender de, si queremos, la cantidad de contaminación, que la voy a denotar con letra X. Entonces X va a ser contaminación. Entonces los costos van a depender de la cantidad de contaminación que la fábrica de acero genere. Por supuesto, aquí la idea va a ser que va a haber un cierto nivel de contaminación que va a permitirle bajar los costos a la acería. Pensemos que tiene distintas opciones de tecnología y hay opciones de tecnología más contaminantes que otras. Vamos a suponer que hay un nivel intermedio de contaminación que es el que sería óptimo desde el punto de vista de los costos, para nuestro ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? Nos faltaría notación para la empresa que hace pesca, para la pesquera. Para la pesquera la vamos a denotar con la letra F. Entonces va a ser la empresa que hace pesca y la cantidad de pesca también va a ser una decisión. Vamos a utilizar la letra F si quieren para la cantidad de pescado que deciden capturar, ¿no? Y por supuesto van a estar en un mercado competitivo también. Bueno, también es un supuesto. PDF va a ser el precio que van a enfrentar. Esto es para simplificar el análisis. Y los costos también, entonces, van a depender de la cantidad que decida pescar. Pero, y acá está la cuestión que nos va a permitir modelar la externalidad. Si el agua está más contaminada, entonces vamos a pensar que eso tiene una incidencia en los costos. Que eso nos implica, por ejemplo, tardar más tiempo en pescar porque no hay tanta población de pesca y eso nos va a influenciar en los costos de alguna manera. Entonces, nosotros vamos a pensar que la cantidad X, que está definido por la acería, afecta a los costos de la pesquera. Muy bien, entonces ya estamos en condiciones, tenemos todos los elementos y podemos entonces plantear cuáles serían las decisiones óptimas de producción de cada empresa por separado. Ese es el primer resultado que vamos a ver. Planteamos entonces los beneficios para la empresa que hace acero, las llamemos I de A, le vamos a llamar los beneficios de esta empresa. ¿Y cómo serían esos beneficios? Muy simple, la cantidad de acero que produzcamos por el precio me va a dar los ingresos. Entonces, PDA, el precio al que puedan vender el acero en este mercado competitivo, por A, ¿no? Por A la variable de A, que sería la cantidad de acero, y menos los costos, ¿no? Menos los costos que acá serían CAX, ¿no? Y esta empresa, si su objetivo es maximizar los beneficios, como estamos suponiendo acá, si quiere maximizar sus beneficios va a tener que decidir la cantidad óptima de acero que va a
producir y vender, y la cantidad de contaminación óptima, ¿no? Entonces va a decidir estas dos variables, la variable A y la variable X van a ser decisiones de esta empresa. ¿Cómo vamos a maximizar entonces, o vamos a resolver este problema, o cómo vamos a maximizar esta función? Muy bien, buscamos las condiciones de primer orden. Básicamente vamos a derivar esta función con respecto a cada una de estas variables por separado y vamos a buscar que estemos en un máximo, igualando las derivadas a cero. Entonces, ¿cómo sería? Hacemos la primera derivada, la derivada con respecto a A. Si quieren, sería de esta función, nos va a quedar P de A, porque entonces P de A es lo fijo que está acompañando A, entonces queda P de A, menos sería la derivada de esta función con respecto a sea X con respecto a A, la derivada de esta función con respecto a A. Y esto debería ser igual a 0 para estar en el máximo. Perfecto. ¿Qué es esto que encontramos acá? Entonces, esto que encontramos acá, lo conocemos, es el costo marginal, ¿no? Es el costo marginal de producir una unidad extra de acero, ¿no? Entonces, básicamente, esta condición lo que me está diciendo, si pasamos esto del otro lado, básicamente me está diciendo, si paso esto del otro lado, me está diciendo la condición de siempre, que básicamente el precio se tiene que igualar al costo marginal. Dicho de otra manera, el ingreso marginal para esta empresa competitiva, que es el precio que recibiría por una unidad extra de acero que venda, debería ser igual al costo marginal para la cantidad óptima de contaminación, ¿no? Entonces esto le puedo poner un asterisco ahí porque eso va a definir la cantidad, perdón, para la cantidad óptima de acero. Perdón. Entonces, esta sería la condición de optimalidad. Y esto lo podemos graficar simplemente si ponemos acá acero, la cantidad de acero que tenemos, y quiero asegurar que esto se esté viendo bien, la cantidad de acero, y graficamos la curva de costo marginal. Nosotros sabemos que en general la curva de costo marginal dijimos que va a ser una cosa así. En general este es un supuesto que estamos haciendo. Entonces supongamos que esta es la curva de costo marginal, que es la derivada de la curva de costo con respecto a X, como estamos denotando acá. Este es el costo marginal. ¿Y dónde estaría entonces la cantidad óptima de acero que voy a decidir producir? Bueno, para eso voy a tener que mirar el precio. El precio va a ser una cantidad fija. Entonces, vamos a ver este eje está midiendo en pesos. En particular, vamos a suponer que, por ejemplo, el precio está por ahí. No importa la cantidad que venda, siempre va a ser el mismo precio que voy a recibir. Por eso es una línea constante, PDA. Y entonces el punto en donde PDA es igual al costo marginal es este punto. Y por supuesto, como sabemos, esto va a determinar la cantidad óptima de acero que esta empresa vendería. Muy bien. Bueno, por acá estamos bien. Lo que sí es, acá hay una variable todavía que falta definir, que es X, ¿no? El costo marginal se va a mover de acuerdo a la cantidad de contaminación que esté generando. O sea, podría ser esta curva, o podría ser una curva más alta o más baja de acuerdo a la cantidad de X. ¿Y cómo definimos la cantidad X óptima? Bueno, también surge el mismo problema. Deberíamos buscar, como dijimos, la derivada de esta función con respecto a X. La condición de primer orden con respecto a X va a ser la derivada de esto con respecto a X. ¿Y cómo va a ser? Entonces, ¿cómo derivo esto con respecto a X? Por acá X no aparece, entonces 0 por acá. Por acá la derivada me quedaría menos la derivada del costo con respecto a X, de A de X, sería igual a 0, ¿no? Entonces, para que está en el óptimo. Muy bien, esto debería entonces determinar la cantidad de X óptima. Muy bien, busquemos si quieren una representación gráfica para esto. Voy a borrar acá para graficar la curva marginal con respecto a la contaminación. Entonces, ahora en vez de graficar con respecto a A, voy a graficar con respecto a X. Y lo que quiero ver es cómo sería la curva de costo
marginal con respecto a la contaminación. Bueno, dijimos que la curva de costo marginal con respecto a la contaminación sería, si contamino más, en un principio me va a estar beneficiando los costos, entonces me va a estar reduciendo el costo. Eso significa que el costo marginal es algo negativo, o dicho de otra manera, contaminar al principio me da beneficio, ¿no? Entonces, en vez de darme un costo. Entonces el costo marginal no va a ser algo positivo, sino va a ser algo negativo. Entonces deberíamos pensar que el costo marginal en realidad está por abajo, ¿no? Entonces, si quieren, lo hago por acá. Vamos a pensar que parte de alguna manera empieza por acá, si quieren. Y yo lo que voy a suponer también es que ese beneficio extra que me está dando al principio, o esa reducción del costo que me está dando al principio contaminar, eso se va desapareciendo a medida que cada vez contamino más. Entonces voy a suponer que va por ahí. Otra manera de esto entonces sería la derivada de la curva de costos con respecto a x, ¿no? Voy a escribir por acá la derivada del costo con respecto a x de ax, ¿no? Otra forma de ver esto sería, bueno, veamos de graficar esto, una forma cómoda que me va a servir para representar esto luego, va a ser graficar la inversa, no la inversa, sino la negativa de esta curva, o sea, esto con un menos adelante. Si yo hubiese graficado la negativa de esta curva, sería el espejo positivo de esta curva, entonces sería en realidad algo así, ¿no? Una cosa que va por así, hasta acá, al mismo punto. Entonces, esto que está por acá es básicamente menos la negativa menos la derivada de el costo con respecto a x de a de, bueno, me queda un poco feo acá, a x. Entonces, muy bien. Entonces ahí tenemos el costo marginal con respecto a la cantidad de contaminación que estoy generando, ¿no? Bien, ¿dónde estaría entonces la cantidad de contaminación óptima de acuerdo a este gráfico? De acuerdo a este gráfico, fíjense que me dice, va a estar en el punto en donde la contaminación marginal, la negativa de la contaminación marginal sea igual a 0. O sea que básicamente tenemos que buscar el punto este que está acá, donde se hace 0. O sea que básicamente este sería el punto X estrella, el punto de la contaminación óptima. Ok, interpretemos este resultado un segundo. Básicamente lo que me está diciendo es, vos vas a contaminar hasta el punto en donde ya no te genere ningún beneficio seguir contaminando. Eso es lo que me está diciendo. Dale que va, contaminar hasta que ya eso no te genera ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no tengo ningún costo, digamos. Es todo beneficio. O sea que yo querría ir por acá y ya no me gustaría pasarme de ese punto, me gustaría quedarme por acá en cuanto a contaminación. Otra cosa que podemos ver es que bajo este supuesto que hicimos, que al principio la contaminación me da beneficio y después desaparece, básicamente la cantidad de contaminación va a ser algo positivo, ¿no? Eso es medio obvio, pero X estrella, básicamente, lo que estamos diciendo es que va a ser una cantidad de contaminación positiva que la empresa que hace acero va a querer hacer, ¿no? Desde su punto de vista individual. Muy bien, entonces acá ya tenemos una intuición para cuáles son las condiciones que generan la optimalidad desde la empresa que hace acero. Pasemos ahora a la empresa que hace a la pesquera, ¿no? Desde el punto de vista de la pesquera, entonces, su maximización de beneficios es el problema que vamos a escribir. La única opción de la pesquera, digamos, disponible es cuánto pescar, ¿no? Entonces, sus beneficios van a depender de los beneficios de la pesquera, van a depender del precio del pescado, PDF, que en este caso también va a ser competitivo, por F, ¿no? Vamos a multiplicar por F, menos los costos CF, de F y X. Okay. Pero fíjense que acá X no es cualquier X, es la cantidad de contaminación que en el río hay y que decidió la pesquera, ¿no? Entonces,
En este caso quizás le podría poner X estrella, ya mostrando que es el resultado de la decisión óptima de la acería. Muy bien, entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, muy simple. Busco la condición para primer orden con respecto a f, que es la única variable que se puede controlar en este caso. Y me va a quedar, derivo con respecto a f acá, me va a quedar pf que está fijo. Y me queda la derivada de cf con respecto a f. Bueno, básicamente nada nuevo, ¿no? Me queda la misma condición que antes. Todo esto igual a 0. Me queda igual que antes. O sea que, básicamente, fíjense que me quedó la misma condición de que el ingreso marginal, que es el precio, tiene que ser igual al costo marginal, en este caso, que es el costo marginal por la venta de pescado, ¿no? Entonces, nada nuevo bajo el sol acá. Pero si quieren, lo que podemos visualizar un poco esta condición, podemos suponer que la curva de costo marginal también pensemos que es algo parecido a la curva de costo marginal en un tramo creciente, como venimos suponiendo para la acería también. Entonces supongamos que esta es la curva de costo marginal y la decisión va a estar en donde el precio sea igual al costo marginal. Lo mismo que teníamos antes, ¿no? Habíamos pasado esto del otro lado y me había quedado PF igual al costo marginal. Entonces esto determinaría la cantidad de pescado, F. Esto sería PF. Ok. Ahí. Entonces, y esta sería la curva del costo marginal, ¿no? Con respecto a esto. Entonces ahí tenemos la decisión óptima de la pesquera. Ahora fíjense una cosa, ¿qué pasaría si la empresa que hace acero contamina? O sea, esto depende de F y de X. Básicamente acá el supuesto va a ser que a medida que más contamine, dijimos, a medida que más contamine la empresa que hace acero, más se va a ver perjudicada la pesquera en términos de costos. Entonces, un aumento de X, fíjense que lo que va a hacer es que la curva de los costos aumenten también, ¿no? Entonces eso lo podríamos graficar. Entonces supongamos que para un X más grande tenemos una cosa, esta curva se podría ir por ahí, ¿no? Entonces esta sería la nueva curva con una cantidad de contaminación más grande. Si quieren, esta podemos pensar un X0, si quieren podemos pensar esta curva como una curva sin contaminación y esta con un nivel positivo de contaminación para tener la intuición. La cantidad de contaminación que efectivamente está generando. Entonces fíjense qué es lo que pasó con la decisión de la empresa óptima en este caso. En la presencia de contaminación, mis costos aumentaron y cómo respondo en un mercado competitivo, no me queda otra que ir a este punto, ¿no? A ir a cubrir el costo marginal con el precio. Entonces fíjense que la decisión óptima en este caso va a ser una decisión como esta. Básicamente, a mayor contaminación, menor producción por parte de la pesquera, digamos. Este es el resultado hasta acá. Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos de resultados hasta aquí en cuanto a la solución para la pesquera por un lado y para la fábrica de acero por otro lado, cuando trabajan en un mercado libre y cada uno de manera independiente, digamos. Cada uno de manera independiente toma sus decisiones. Básicamente lo que estamos viendo acá es que la pesquera se ve afectada por la contaminación y tiene que reducir óptimamente la cantidad que va a ofrecer. Ahora vamos a ver otros casos que nos pueden dar una mayor intuición sobre cuáles podrían ser mejores soluciones para esta situación.